Bueno, vamos a dar inicio, ¿verdad? En conmemoración al mes rosa, de alguna manera, ¿verdad? Todos sabemos que en este mes en nuestro país se conmemora el tema de la lucha contra el cáncer de mama, ¿verdad? Y es importantísimo particularmente para nosotras las mujeres, incluso para los hombres también, ¿verdad? Sabemos que hay casos clínicos que tienen que ver con la parte masculina, si bien es cierto, es menos, no están completamente exentos, ¿verdad? Y también, bueno, es importante que sean partícipe. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema de salud mental, lo cual no incluye solo a las mujeres, ¿verdad? Sino particularmente a todos los seres humanos. Y vamos a ir abordándolo poquito a poco. La charla no es tan larga, creo yo que es cortita, mucho va a depender de cuánta participación haya también, ¿verdad? Que me encantaría escucharlos por ahí. Y bueno, vamos a ir dando algunos conceptos primeramente y al final de la presentación por ahí vamos a estar brindando algunas recomendaciones específicas por las cuales podemos ir trabajando el tema de salud mental e ir mejorando. ¿Por qué? Porque es importante entender también que la salud mental no es algo que nosotros alcanzamos y nos quedamos ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que no es algo como que yo diga, si hago A más B más C, igual tengo salud mental excelente o a un 100%. ¿Verdad? Siempre decimos que en el tema de la psicología son cosas que uno nunca termina de trabajar, es decir, es algo constante que vamos construyendo. ¿Por qué? Porque en diferentes circunstancias esa salud mental podría verse un poco deteriorada, pero la idea es ir trabajándolo de manera constante. Ujú. Sin más, bueno, vamos a iniciar por acá, vamos a brindar un poquito lo que es el concepto más general de salud mental, que sería, es un componente integral y esencial de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es un estado de completo bienestar, tanto a nivel físico, a nivel mental y a nivel social. Y ojo con esto que es muy importante. Cuando hablamos de salud mental, no solo vamos a hablar de una ausencia de afectaciones o enfermedades. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque en muchas ocasiones nos dicen por ahí en terapia, a los que nos dedicamos a la parte clínica, que tal vez no tiene ningún diagnóstico clínico, no padece de ansiedad de repente, no padece de depresión o de algún trastorno en particular, y entonces igual la tengo buena salud mental. Y eso no es así. La salud mental es algo que vamos a ir construyendo y que trabajamos todos los días. Ujú. Además es un estado de completo bienestar donde la persona va a maximizar todas sus capacidades o la mayoría de sus capacidades y va a poder hacerle frente al estrés normal de la vida, también de trabajar de forma productiva y de contribuir con nuestro entorno. Entonces, si logramos ver este concepto, como les decía, no es solo esa ausencia de una afectación como tal, sino va a ser esa persona que va a poder desarrollar sus habilidades, va a trabajar en función a eso, pero además va a estar satisfecho con el medio ambiente que lo rodea. Ojo con esto, porque tiene que ser con altos y bajos. Es decir, cuando hablamos de medio ambiente, por ejemplo, pueden haber personas con las que yo no me sienta cómoda, no compaginen todos los escenarios, pero a un nivel global me puedo desenvolver con facilidad en todos esos escenarios, desde una seguridad y desde una autoestima óptima. ¿Por qué digo óptima? Porque tampoco existe la autoestima perfecta. Es decir, no hay ser humano que tiene una autoestima aquí arriba al tope a un 100%. La autoestima también se trabaja de manera constante y algunas situaciones podrían hacer que suban o que bajen también. Pero la idea es que nos mantengamos en un balance. Y esta palabra probablemente me van a escuchar mucho decir la balance o equilibrio, porque en la salud mental todo es un balance o un equilibrio. No existe la perfección y la idea es no tirarnos completamente para abajo. Ujú. Por ahí escucho un micrófono, no sé si fue alguna duda o fue que alguien se le activó, me indican. Creo que fue que se activó. Parece que no, ¿verdad? Bueno, Ujú. continuamos. Vamos a ver, ¿cómo se determina la salud mental o a qué se la debemos de alguna manera? Bueno, principalmente a estos tres factores, tanto social, la parte psicológica y también la parte biológica tiene un rango bastante importante. Entonces, la parte social va a ser el ambiente en el que nos desenvolvemos. Todas las personas con las que conversamos, en el trabajo, las actividades sociales que realizamos, todo eso va a aportar a nuestra salud mental. Y también, por lo contrario, también va a deteriorar esa salud mental si esos espacios no son los más adecuados. La parte psicológica va a ser la capacidad de enfrentar situaciones. ¿Con qué herramientas cuento? ¿Cómo manejo mis emociones, por ejemplo? ¿Cómo me desenvuelvo en diferentes escenarios en función de lo que yo creo, lo que yo pienso y si es lo que ejecuto? O si, por ejemplo, hay una autoestima baja, hay sintomatología ansiosa, algunos rasgos depresivos, etcétera, podrían también influir. Y además tenemos la parte biológica que por supuesto se la debemos a la parte genética o a la química cerebral.
¿Por qué? Porque también podría haber una complicación en nuestros neurotransmisores. No quiero meterme mucho como en la parte tan técnica, pero para que lo entendamos, básicamente por ahí probablemente todos hemos escuchado sobre serotonina, dopamina, oxitocina, adrenalina y un montón más que faltan por ahí. Bueno, muchos de de estas hormonas tienen una relación completa con la parte emocional. Es decir, por ejemplo, la serotonina se le conoce como la hormona de la felicidad y cuando esa serotonina, por ejemplo, está un poco desequilibrado, tiende a bajar los niveles, esto podría ocasionar crisis de ansiedad y depresión. Conlleva toda una explicación, vera química ahí, que no me quiero meter tanto en ese ámbito, pero para que entendamos que también nuestros neurotransmisores pueden influir en nuestro estado de ánimo. Y como influyen en el estado de ánimo, también va a influir en la manera en la que nos desenvolvemos, cómo manejamos emociones y también cómo manejamos nuestra conducta. Entonces, a nivel general, una buena salud mental debería tener un equilibrio. Recuerden que les dije que vamos a escuchar mucho esta palabra, equilibrio o balance, en estos tres factores. Si alguno de estos podría estar deteriorado por cualquier razón que haya sido, probablemente va a tener una afectación directa en la salud mental también. Importancia, ¿por qué se escucha tanto hablar, verdad? Y los profesionales en salud estamos contentísimos, particularmente en salud mental, de escuchar actualmente hablar más de la salud mental. ¿Por qué? Porque hace un tiempo atrás esto era un tema muy tabú, ¿verdad? No queremos decir que hoy en día al 100% no, pero hemos avanzado muchísimo y eso es algo muy valioso. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué se escucha tanto? ¿Por qué ahora es un término muy coloquial? Digo yo, ¿verdad? Ahora todo el mundo lo anda en la boca, todo el mundo habla de salud mental y por mi paz mental, por mi salud mental, como también el término ansiedad anda por ahí mucho en la boca de la gente, ¿verdad? Hoy en día hablamos un poquito más, tenemos mayor apertura. Hay que saber que cuidar de nuestra mente no solamente va a ser evitar o negar de alguna manera emociones como la ira, la tristeza o el miedo. ¿Cuántos de nosotros quizás desde pequeños no hemos escuchado que nos han dividido un poco esas emociones? Nos hablan de emociones positivas de repente y a la vez también nos hablan de emociones negativas. Bueno, déjenme decirles que si alguno de ustedes lo ha escuchado y quiero que ese término esté fuera de nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque no existen emociones positivas y no existen emociones negativas. Existen emociones. ¿De qué va a depender? Mucho de la manera en la que yo voy a manejar esas emociones. Y esta es otra palabra clave. Vamos a manejar emociones. No vamos a controlar emociones. Por ahí escuchamos mucho en redes sociales, particularmente yo lo veo mucho, el término de control de emociones. No existe el control de emociones como tal. Ejemplo para que lo entendamos mejor. Resulta que yo vengo con una vida placentera, tranquila, en el trabajo, en la parte personal, familiar, etcétera. Y resulta que me llaman y me dan una noticia de que no sé, papá, hermano, qué sé yo, tuvo un accidente y acaba de fallecer. Obviamente que yo voy a sentirme triste, angustiado, quizás enojado, frustrado, ansioso, etcétera. ¿Puedo agarrar esas emociones y quitarlas? No podemos. Y si alguno de ustedes lo ha hecho, qué carga, porque no conozco yo hasta el día de hoy a alguien que pueda controlar sus emociones a un 100%. ¿Qué sí podemos hacer? Manejar las emociones o gestionarlas. Es decir, permitirme sentir e ir sacando por ahí esa situación, llorar si tengo que llorar, enojarme si es necesario. Lo que sí puedo controlar, y en esto es importantísimo, es la conducta. No se controla el pensamiento, no se controla la emoción, se controla la conducta. Porque yo puedo estar muy triste o puedo estar muy enojado, particularmente que son las emociones que antes nos decían negativas, pero esto no justifica que de repente yo vaya a golpear a otra persona porque estoy enojado. Y entonces eso lo justifica. No, yo puedo sentirme enojado, puedo sentirme triste, no tengo que golpear a nadie, por ejemplo, o golpear paredes o tirar cosas o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante. Las emociones se manejan, se gestionan, no se controlan. Ujú. De igual manera, como les decía ahora en el ejemplo, en cualquier momento de la vida, cualquiera de nosotros, por más equilibrio emocional que podamos tener, puede pasar de una situación a otra sin saber qué puede pasar, ¿verdad? Como les decía anteriormente con el ejemplo, una llamada telefónica, un accidente de tránsito, una enfermedad de un pronto a otro, alguna situación, me despidieron del trabajo, qué sé yo. Eso por supuesto que va a afectar mi salud mental, pero debería ser momentáneo. Con los días yo debería de ir equilibrando otra vez esa salud mental para ir saliendo adelante. Ujú. Entonces no vamos a utilizar más, y por favor, si alguno lo ha utilizado más, la palabra control. No nos tenemos que controlar. Por naturaleza somos seres humanos emocionales. Las emociones son parte de nosotros, de nuestro día a día. En el día todos sentimos emociones. A veces las pasamos desapercibidas, pero las sentimos en cualquier momento.
Ejemplo, estoy almorzando y me estoy comiendo mi comida preferida, siento satisfacción por comer la comida preferida, pero no le doy tanta importancia porque es algo más cotidiano. O estoy haciendo el trabajo y me salió bien, pero es parte de mi trabajo, entonces lo veo como algo natural, ahí estoy sintiendo satisfacción. Probablemente mi cerebro, con el tema de los neurotransmisores, está soltando por ahí serotonina, dopamina y algunos otros también. Entonces, esto es bien importante para entender que la salud mental es la que nos va a regir. Recordemos que un cerebro sano, un cerebro equilibrado, ¿verdad? O balanceado, va a ayudar a que todo nuestro cuerpo funcione con regularidad. Puede pasar algo de repente, pero en teoría deberíamos de tener todo ahí relativamente bajo control. Pero si mi mente no está bien, si padezco de ansiedad, si tengo algunas frustraciones, algunos problemas, muy probablemente mi estado de ánimo no va a estar bien, por ende, la parte física también puede tener alguna afectación. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No sé si hay por ahí algún comentario en el chat porque no logro ver. Por el Bueno, momento, todo Todo, bien. no. Ujú. Perdón, por ahí escuché a alguien. Sí. todo claro, muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta. Continuamos entonces. Ya saben que por ahí cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier comentario lo pueden dejar por ahí en el chat o activan el micrófono sin ningún problema. Continuamos. Bueno, esto por aquí siempre me gusta recalcarlo porque es una pregunta que nos hacen mucho. ¿Es lo mismo salud mental que un trastorno de salud mental? No, no es lo mismo. Probablemente muchos de ustedes lo sepan, quizás algunos otros no. O quizás todo sí, y me encantaría que sea así, pero si no, hoy lo vamos a aprender. ¿Por qué? Porque como les decía, la salud mental es el bienestar general de la manera en la que pensamos, regulamos sentimientos y nos comportamos, sentimientos y emociones, y nos comportamos, ¿verdad? Entonces es ese equilibrio entre esos tres puntos importantes, que ya sabemos, como lo he mencionado anteriormente, que se puede ver deteriorado por alguna situación adversa que pueda suceder. Pero cuando hablamos de un trastorno de salud mental, estamos hablando de una alteración en patrones o cambios en el pensamiento, en los sentimientos o el comportamiento que podrían causar angustia, afectan la capacidad de funcionamiento de la persona. Es decir, cuando hablamos de un trastorno de salud mental, lo correcto es que sea un especialista, en primera instancia un psiquiatra. Médico por ahí nos podría dar una luz, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, de que estamos enfrentando alguna situación, pero idealmente psiquiatra y psicólogo. Nos corresponde hacer un trabajo en conjunto, idealmente, cuando hablamos de trastornos de salud mental. ¿Y cuáles podrían ser? Bueno, los que conocemos comúnmente, podría ser trastorno depresivo mayor, trastorno afectivo bipolar, que es algo que escuchamos muy comúnmente, trastorno límite de personalidad, crisis de ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada, porque esa es la palabra correcta, ¿verdad? Entre muchos otros como la esquizofrenia, trastorno en adicciones, etcétera, ¿verdad? Que tienen que ver con la parte mental. Entonces, no es lo mismo. De alguna manera tienen relación, pero salud mental es el equilibrio de cómo manejamos las diferentes situaciones y un trastorno es una alteración en nuestro cerebro. No es como que la persona dijo, se me ocurre tener bipolaridad, por ejemplo, que creería yo nadie quiere tener ningún diagnóstico, sino que muchas veces viene a nivel genético, no todos los trastornos son a nivel genético y otros, particularmente los de personalidad, generalmente se van desarrollando en la infancia y adolescencia y se descubren probablemente en la edad adulta, pero se han forjado durante todo ese tiempo. Entonces es importante hacer esa separación. Como complemento, cuando hablamos de un trastorno, podría tener la persona características como dificultad para mantener relaciones personales o familiares, es decir, siempre hay un conflicto, probablemente por una dificultad en su gestión de emociones, de cómo dirigirse con otras personas, cómo expresar lo que está sintiendo. Cosa que probablemente a todos nos ha pasado en algún momento. Cuando hablamos de un trastorno, tiene que estar prolongado en el tiempo. No es que yo diga, ay, mira, en mi relación anterior, por ejemplo, de pareja, yo no logré compaginar con esta persona y nunca pude tener una conversación estable. No, probablemente ahí personalidades influyeron para que eso no se diera. Eso no quiere decir ni me va a hacer a mí una persona perteneciente a un trastorno de salud mental, pero es una característica cuando se prolonga en el tiempo, cuando es constante. Dificultad para funcionar en entornos sociales, por ejemplo, aquí podríamos hablar de la agorafobia, ansiedad social, ¿verdad? Que comúnmente las personas refieren Carlos, decir yo, adelante, por acá tenemos una consulta en el chat. claro, adelante. Y dice Ana Cristina, ¿cuál es la diferencia entre trastornos o enfermedades de salud mental? Gracias.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Probablemente son solamente términos. Al final, la palabra correcta, como nos enseñan a nosotros dentro del manual diagnóstico que trabajamos, los que nos dedicamos a la parte clínica, ¿verdad? Que es a la psicoterapia, utilizamos más comúnmente un trastorno de ansiedad, perdón, un trastorno en general. Cuando hablamos de enfermedad, la gente podría asociarlo. Lo que pasa es que enfermedad generalmente nos asocia, no sé a ustedes, pero generalmente asocia más a la parte física. Entonces, por ahí podría ser, pero me parece que lo utilizan meramente como un sinónimo. No es como que haya una diferencia clara. Trastorno y enfermedad podría ser correcto. Pero a mí me gusta más ponerle el nombre trastorno tal cual, así como lo encontraríamos de alguna manera en la parte más teórica, ¿de acuerdo? Me avisan si por ahí aclaramos la duda. ¿Algún otro comentario? Por acá tenemos otro comentario de Cindy. Dice, si le puedes dar ejemplos de actitudes o acciones que podamos hacer para evitar llegar a esos trastornos, ya que indicas que se desarrollan en la adolescencia o niñez. Mm. Ok, lo que pasa por ahí, Cindy, entiendo un poco la inquietud. Lo que pasa es que hay demasiadas características y son muchísimos trastornos. Pero básicamente, como para que entendamos, creo que va más la teoría por el tema de hijos por ahí que podrían tener, familiar, ¿verdad? Tenemos que analizar mucho trastornos en el comportamiento, es decir, los patrones de comportamiento, qué tan irritado es el chico o la chica, porque estamos hablando de y niñez y adolescencia. Entonces, podrían haber en el comportamiento, ¿verdad? ¿Qué tan irritado es? ¿Hay alguna dificultad para socializar? Dificultad para seguir indicaciones, de repente se desorienta con mucha facilidad, nos desubicamos constantemente, tiene miedo, terrores nocturnos, dificultad para dormir, pesadillas por ahí, crisis de ansiedad constante, se comen las uñas, que son características como muy normales, se arrancan el cabello. Podríamos ir abordando una serie de características para determinar. Entonces, para no adelantarnos y para que no se queden como con un diagnóstico en específico, no quiero hablar de eso particularmente, porque hay que valorar al paciente. Si está notando, o si es meramente curiosidad, pero si estás notando por ahí características en alguna persona cercana, es importante que acudan al médico. Primera instancia, médico general. Y si es un niño, pues va a referir ya sea a la parte pediátrica, perdón, neurodesarrollo, ¿verdad? O la parte de salud mental completamente. Pero generalmente entre niñez y adolescencia va al neurodesarrollista. Entonces, podría ser, y esto también es bien importante, que sea algo momentáneo. Es decir, podríamos tener todas estas características que estoy mencionando en función a un duelo. Entonces resulta que el chico de 10 años acaba de perder al papá, al abuelito, al tío, a alguna persona muy cercana y ha empezado a tener terrores nocturnos, ansiedad, comportamiento irritable, dificultad para socializar, etcétera, pero responden a una situación. Si no está pasando nada en particular, ahí es donde tenemos como que acudir, ¿verdad? Porque si fuera, por ejemplo, un duelo, idealmente llevamos al chico o a la chica al psicólogo para que puedan trabajar esta parte. Si estamos notando como que es algo que desde pequeño, por ejemplo, ahora que está muy en auge el tema de autismo, que igual necesita un diagnóstico, aunque no se vea como un trastorno, ¿verdad? Aunque la palabra correcta es trastorno de espectro autista. Sigue siendo un trastorno, aunque por ahí tengo colegas que dicen que no, y algunos médicos también no lo ven de esta manera, ¿verdad? Porque es una condición, eso sí es importante, aprenden diferente, se relacionan diferente. Entonces, si estamos notando características irregulares, podríamos llamarle, o que no se nos hace tan común, acudamos al médico. Para eso están ellos, para que nos hagan una prevaloración y ellos van a indicar si hay una referencia con salud mental, ¿verdad? Que aquí incluiríamos psiquiatra, psicólogo, o por ahí neurodesarrollista, que son los que se encargan como de los chicos. Pero sí, si vemos algo así, vamos. Si es algo fortuito, que está teniendo pesadillas, pero fue un par de días y ya reguló, no hay ningún problema, a todos nos ha pasado. Entonces tiene que ser algo como que notemos, no esperar demasiado tiempo, pero que sí veamos que es una conducta repetitiva para acudir a ver si hay algún diagnóstico. Por ejemplo, hay muchos chicos, niños y adolescentes que se les diagnostica con trastorno oposicionista desafiante o conocido también como trastorno negativista desafiante, que son los chicos que son muy irritados, que no siguen indicaciones, que se tiran al suelo, que hacen muchas rabietas, que no se les puede implementar consecuencias o castigos como comúnmente se conoce, que no siguen indicaciones, que todo lo quieren ya, que son muy ansiosos, etcétera, etcétera. Podría ir por ahí. Ojo que digo podría, no quiero que nadie diagnostique a sus hijos por estas características. Siempre hago mucho énfasis en que lo ideal es llevarlo al especialista para ver si vamos por ahí. Podríamos tener como una luz de que por ahí anda el asunto, más no autodiagnostiquemos, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí va un poquito, creo, lo que me estaba preguntando, me parece Cindy. ¿Me indica si quedó claro, Cindy? ¿O si hay alguna otra duda o alguien más por ahí?
Sí, muchas gracias. Parece que me leyó la mente en algunas partes de lo que decías. Porque sí, la idea era como uno dice, uy, ¿qué puedo hacer para que no llegue a pasar eso? Como dijiste, se desarrolla ahí, ok, se desarrolla, pero yo como, en este caso como madre, podría hacer algo, no sé. Primero ir al Sí, médico, me quedó claro. correcto, correcto, Cindy. Mejor lleva al chico al médico, me parece que dijiste como mamá, entonces mejor por ahí al niño o niña llevarlo al médico para que te orienten un poquito más y tal vez te digan que sí, hay que darle un poquito más de seguimiento. Puede ser que te digan, no, mamá, no te preocupes, todo lo que está pasando es parte regular y común en un proceso de crecimiento. Ujú. Entonces, mejor acudir antes de hacernos como demasiadas ideas por ahí. Continuamos, creo que no hay nadie más, ¿verdad? Me indican si hay alguien más por ahí. Ok, por el momento no tenemos más en el chat, pero vemos que Cindy tiene la mano levantada, no sé si también tiene otra consulta. Ya la quitó, entonces estamos, vamos a Ok, seguir. seguramente era la anterior. Ok, estábamos entonces con algunas características que nos podrían dar algunas señales de un trastorno de salud mental. Fue dificultad para funcionar en entornos sociales, lo que les decía de la agorafobia, claustrofobia, ansiedad social, ¿verdad? Que es como, por ejemplo, los pacientes llegan a decir, mira, no puedo ir a la feria, por ejemplo, no puedo ir al supermercado en tal hora porque yo sé que a esa hora está saturadísimo. Pero más allá, ojo con esto, porque no es solo que a todos, tal vez todos estamos levantando la mano y que uno diga, ay, no, mira, yo a las 5 de la tarde no voy al súper, ¿verdad? Porque está muy lleno, pero tiene que haber una alteración. No es lo mismo que yo diga, no quiero estar como con tanta gente y que las filas son larguísimas y que la atención no es tan buena, a que yo diga, es que esto me paraliza, es que esto me incomoda, esto me genera una afectación. Por ejemplo, estoy temblando, siento un hueco en el estómago, empiezo a sudar, me mareo, me desconecto como de la realidad, etcétera. Ahí estaríamos posiblemente, y siempre digo posiblemente porque cada caso en particular es diferente, pero posiblemente de una ansiedad social. Pero no es lo mismo que yo diga, ah, es que yo no soy tan social, que comúnmente utilizamos el término antisocial, ¿verdad? ¿Y por qué lo digo entre comillas? Porque antisocial no quiere decir que yo no tenga buenas relaciones sociales. Antisocial es una persona que agrede a la sociedad, ¿verdad? Las personas que asaltan, narcotráfico, todas estas cosas. Pero coloquialmente se conoce como antisocial a una persona que tal vez no es tan social. Entonces puede ser que yo no tenga mi personalidad tan social, pero tampoco me tiene que generar una incomodidad más allá de lo regular. Por eso es importante analizarlo. Dificultad para desempeñarnos en el trabajo o en la escuela, un poco de lo que le respondía a Cindy anteriormente, ¿verdad? Vemos que de repente los chicos no aprenden acorde a su edad, o en el trabajo no me llego a comunicar bien, me ven como raro, digo entre comillas, porque escuchamos estos términos, ¿verdad? No compagino con las personas, me ven extraño, no me siento cómodo, hablan de mí, mi jefe no tiene buena comunicación conmigo, compañeros tampoco, etcétera. Dificultad para aprender a un nivel acorde a la edad o a su inteligencia, que esto tiene que ver más con la parte de escuela, ¿verdad? Escolaridad en general. También dificultad para participar en actividades importantes. Es decir, como lo mencionamos antes, hay una alteración en nuestra forma de interactuar y se va a notar. Sí o sí se va a notar. ¿Cómo no se nota? Una persona que tenga un diagnóstico clínico, por ejemplo, vamos a hablar de una bipolaridad, difícil que no se note, pero hay casos muy específicos donde esa persona lleva muy buena medicación y además un acompañamiento psicológico y logra estar muy equilibrado. Y ya conoce, por su proceso emocional, ya conoce cuáles son sus limitantes, ya conoce también cuáles son sus detonantes y cuando se siente que va a detonar, reacciona antes de. Entonces podría ser que a nivel social no se note. Es poco común, pero podría ser que no se note, ¿verdad? Entonces, cuando hay un trastorno, hay una afectación que generalmente sale a flote, por decirlo de alguna manera. Entonces, si alguno por ahí conoce a alguien familiar o ustedes mismos están pasando, porque no hablemos solo de bipolaridad, podría ser ansiedad, que es un trastorno que hoy en día está muy común, ¿verdad? Entonces, podría ser que yo diga, mira, si es que ya esta ansiedad a mí me genera una alteración, ya yo no como bien, no duermo bien, no socializo bien, me cuesta salir de mi casa, etcétera, he dejado de hacer actividades. Ahí estamos hablando de una ansiedad de fondo y tal vez no hay un diagnóstico tan fuerte como creeríamos otros, pero podría haber una ansiedad que se está gestando. Entonces, por ahí, si alguno se identifica o identifica estas características en alguien, lo ideal es recomendar el acompañamiento emocional. Beneficios, ¿verdad? Cuando hablamos de salud mental hay muchísimos beneficios, muchísimos. Sin embargo, por acá les hice una lista, particularmente quise desarrollar estos dos y por ahí les dejo una lista también de los beneficios más comunes o los que podríamos esperar con mayor facilidad de una buena salud mental. Y ojo que decimos buena salud,
¿verdad? No excelente salud mental, no perfecta salud mental, porque no existe. Ayuda a gestionar emociones, que esto es lo más importante en nuestro día a día. Hoy en día hay mucha gente que no gestiona sus emociones, lastimosamente, porque una falta de gestión de emociones nos lleva a los excesos. No vayamos muy largo, vamos manejando en la calle y entonces resulta que el semáforo ya se puso en verde y yo me despisté 2 segundos y entonces ya empezaron los de atrás a pitar. ¿Qué hacemos con pitar? ¿Te vas a brincar el carro? 2 segundos, no pasa nada. Ahora que si te quedaste 2, 3 minutos, pues sí, ¿verdad? Pero ustedes y yo lo sabemos perfectamente, 2 segundos la gente ya está pitando. Y entonces que te adelantaste o que esto, que lo otro, y entonces ya te dijeron un montón de barbaridades, ¿verdad? Y entonces te ofenden y sale el otro y saca que un palo, que esto, que lo otro, y ya se generó todo un problema. ¿Y de dónde viene todo eso? De la dificultad de gestionar emociones. Vengo con un problema laboral, vengo con un tema personal y me desquito en la calle con los demás, y esto ocasiona un problema. Lo mismo pasa, tengo una dificultad en el trabajo, llego a la casa y me desquito con la pareja. Y entonces, literal, lo voy a decir coloquialmente, me agarro con la pareja, no necesariamente a golpes, pero discuto con la pareja por un tema que traigo ahí cargando. ¿Por qué? Porque no estoy gestionando las emociones, ¿verdad? Entonces, una buena salud mental nos ayuda a gestionar y tampoco existe la persona que gestione sus emociones todo el tiempo. A todos nos ha pasado que en algún momento nos salimos de nuestras casillas, subimos un poco el tono de voz, pudimos haber dicho algo de lo que me pueda arrepentir porque seguimos siendo seres humanos. No podemos robotizarnos, aunque muchos quisiéramos, no se puede. No podemos funcionar en automático, no un 100%. Entonces, es común que de repente nos pase, pero, ¿qué dije desde el inicio? Equilibrio. ¿Verdad? Tratar de buscar un equilibrio, de que no sea siempre y que yo diga, ay, no, es que como soy ser humano, entonces siempre me rebasan las emociones. No. Hoy lo manejé muy bien, excelente. Me trato de acordar en la próxima situación que me cueste, pero tal vez no lo manejé tan bien, pero tampoco fue tan malo. Y otro día sí no lo logré y ahí voy retomando poco a poco. Crear relaciones saludables y enriquecedoras, por lo menos relaciones sanas, ¿verdad? Porque a veces queremos confundir un poco este término cuando hablamos de relaciones saludables. Es como que soy demasiado social y como que me llevo demasiado bien con todo el mundo y que a veces hasta llego a encajar en el alma de la fiesta. No nos referimos a esto. A nivel emocional es solamente tener una línea del respeto, una buena comunicación con jefaturas, con compañeros. Yo, buena comunicación. Yo no puedo controlar cómo son los demás conmigo. Porque a veces decimos, es que mira, yo traté de explicarle de la mejor manera, pero resulta que fulanito no lo tomó así. Bueno, es que yo no me puedo meter en la cabeza de fulanito. Si yo dije las palabras correctas, me desenvolví correctamente, yo lo hice bien. Yo no puedo solucionar los problemas de los demás, ni puedo hacer que los demás piensen como yo. Pero probablemente voy a tener la facilidad de buscar mayormente ese equilibrio para que no se tome tan mal o lo que yo diga no se sienta como que estoy atacando a otra persona. Entonces, cuando hablamos de relaciones saludables y enriquecedoras, no es ser el alma de la fiesta, no es ser la persona que encaja con todo el mundo, es la persona que puede desenvolverse con facilidad, sabe lo que dice, cómo lo dice y cómo lo aplica. Porque no, yo esta frase es una frase que utilizo mucho en terapia. No es lo que digo o no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Yo puedo decir exactamente lo mismo con otras palabras. Y otra cosa más es lo que yo digo, me gustaría que me lo digan. Si la respuesta es, si a mí me dicen esto y yo no tengo ningún problema, es porque probablemente estoy utilizando las palabras correctas. Pero si lo que yo estoy diciendo, yo digo, a mí me lo dicen y yo me enojo, probablemente lo que estoy diciendo no me va a gustar y no le va a gustar a la otra persona tampoco. Entonces, empecemos a ponerlo en práctica. Sé que no es tan fácil porque a veces contestamos así, ¿verdad? Pero si empezamos a analizar un poco más lo que estoy diciendo, probablemente cambiar una sola palabra puede hacer mayor empatía con otra persona. Y esto es importantísimo también. ¿Qué otros beneficios podríamos conseguir dentro de una buena salud mental? Bueno, aumento de autoestima y confianza. Es decir, me conozco lo suficiente, sé cuáles son mis limitaciones, sé qué cosas me molestan, cuáles cosas no. Puedo establecer límites saludables, no tengo que gritar, no tengo que atacar a la gente, no tengo que humillar absolutamente a nadie, pero sí sé poner un alto cuando yo digo, esto no me gusta, no estoy satisfecho con esto. Digo lo que pienso, pero analizo si todo el tiempo es necesario decirlo. Por ahí un día me decía una paciente, hay que aprender a escoger nuestras batallas, y creo que es un término que se utiliza mucho en la religión, me parece. Sin embargo, tiene mucha sabiduría la frase, ¿verdad? A veces uno dice, ay, mira, se me cayó un vaso y entonces ya yo hice toda una tormenta porque se me quebró el vaso. ¿Puedes hacer algo diferente? No, se quebró el vaso. Tratemos de tener mayor cuidado, pero ¿vale la pena enojarnos demasiado por eso? No. Que alguien en la calle hizo algún comentario.
Yo no puedo controlar lo que esa persona haga, pero voy a caer yo en el juego, perdón, en el juego de esa persona. Vale la pena. Si yo voy para mi trabajo tranquilo o me indispongo, me peleo con esa persona y ya llego indispuesta al trabajo. Tampoco estoy diciendo que tenemos que permitir que la gente haga lo que quiera con nosotros, pero aprendamos a escoger batallas. Aprendamos a buscar y a poner límites en el momento correcto antes de que la situación nos rebase. Ujú. Mejora el estado de ánimo, por supuesto. Ando más tranquilo, no feliz siempre, tampoco existe la felicidad absoluta, ¿verdad? Pero ando más tranquilo, más ecuánime, más conectado con mis emociones. Aumenta la productividad y el rendimiento en el ambiente de trabajo. Una persona con buena salud mental optimiza, y esto es una realidad, no siempre. A veces tenemos cargas laborales complicadas, pero una persona con buena salud mental va a buscar la manera de optimizar. Va a estar más tranquilo, va a tratar de resolver. No digo que no se va a estresar, por supuesto que se va a estresar, pero va a gestionar mejor ese estrés. No va a sentir como que nos metemos en un huequito y cada vez me estoy hundiendo más, sino como que estoy tratando de salir de ese huequito. A eso me refiero. Incrementa la creatividad, favorece un pensamiento más claro, ¿verdad? Y probablemente al ser más claro, más respetuoso también, fortalece la memoria y otras funciones cognitivas, hace que esté más en contacto, no se me olviden las cosas tan fácilmente, mi cerebro está más concentrado, conecta más fácilmente con situaciones, o cuántos de por ahí probablemente no han experimentado como que cuando estamos muy estresados o con mucha ansiedad se nos olvidan las cosas, dejo cosas inconclusas, me equivoco con mayor facilidad y esto es una realidad. Es como cuando trabajamos 8 días, más de 8 horas, 10 horas o 12 horas. Probablemente al final yo ya me confunda, me bloquee, lo que conocemos como embotar, ¿verdad? Se me caigan las cosas, etcétera, cuando estoy corriendo. ¿Por qué? Porque el cerebro está tratando de optimizar toda esa información que está ahí en nuestro consciente y nos cuesta un montón lidiar con eso. Y por ende, generalmente detona un poquito el estrés y se va convirtiendo en ansiedad también. Y por último, bueno, mejora las habilidades, perdón, comunicativas y sociales, ¿verdad? Me voy a desenvolver con mayor libertad, más tranquilo, tal vez no me voy a trabar tanto a la hora de hablar, ¿verdad? Todos tenemos altos y bajos, eso es importante. A veces la gente me dice, es que a mí toda la vida me ha costado hablar en público. Sí, pero si usted lo pone en práctica, trabaja su autoestima y trabaja su seguridad, lo puede hacer muy bien. Tal vez no va a ser el anfitrión en una fiesta, ¿verdad? Pero podría desenvolverse con mayor facilidad. Pero si yo me escudo en que a mí me cuesta hablar en público, que me pongo nervioso, que la palabra correcta es ansioso, no voy a salir de ahí y ahí me voy a quedar. No puedo hablar, no esto, no lo otro, y me empiezo a limitar. Inténtelo. Habrán cosas que le salen muy bien, otras no tanto. Pero si usted trabaja su salud mental, dice, ¿cuál es el problema? Si me equivoco, todos nos equivocamos. ¿Verdad? Si algo se me olvida, a todos se nos olvidan las cosas. Si no tengo la respuesta, por ejemplo, que alguno de ustedes hoy me pregunte algo, tal vez algún tema que no lo tengo tan claro, que sería lo correcto decir, mira, déjame investigar o esta respuesta no te la puedo dar en este momento y no pasa nada. No tenemos el saber completo, no todo lo sabemos y no todo lo manejamos a un 100%. El ser humano nunca termina de aprender, aprendemos de todo y de todos. Entonces, empecemos a poner en práctica eso también para que nos vaya dando mejores resultados. Consecuencias, por aquí les puse algunas, sin embargo hay muchísimas y creo que algunas les van a sorprender un poco. Por ejemplo, infelicidad. ¿Cuántos o conocemos a alguien, verdad? Algún familiar, algún compañero que todo el tiempo anda de mal humor, que todo el tiempo le molesta, o cuántos no somos esa persona, ¿verdad? De repente andamos de mal humor todo el tiempo, todo molesta, nada sale bien, todo es una queja constante. em, Ven la felicidad como algo completamente absurdo, ¿verdad? Porque nunca lo han experimentado. Recordemos que la felicidad son momentos también. No es algo que uno alcanza y se queda ahí para siempre. Son momentos. Cuando usted se sienta feliz y esté disfrutando, sea cual sea la cosa que está haciendo, disfrútela un montón. Porque usted no sabe si mañana va a pasar otra cosa que la va a sacar un poco de esa felicidad. Pero así también va a volver a pasar algo más. Aislamiento social, ¿verdad? Son personas que no quieren salir, que se la pasan como muy aislados, como que no les gustan entablar relaciones sociales, evitan escenarios donde haya mucha gente, dificultad para conversar de cualquier tema, pero todo el tiempo es como la persona retraída, incómoda, avergonzada o ansiosa, etcétera. Problemas económicos, y esto es bien curioso, por eso les dije que probablemente a algunas les va a llamar la atención, particularmente si ven por ahí los problemas económicos y la pobreza. Podríamos decir que tiene que ver la pobreza con la salud mental. Bueno, resulta que hay muchos estudios que nos dicen que
Cuando hablamos de pobreza me refiero a las personas que no quieren surgir, no que nací en un lugar humilde, ¿verdad? Y que tal vez no tuve las condiciones que otras personas pudieron haber tenido. Me refiero a esa mentalidad de pobreza, ¿verdad? Que la persona dice, es que yo nací para esto y aquí me voy a quedar toda la vida. O yo no puedo aspirar a viajar porque jamás en la vida puedo hacer esto. O a comprarme una casa o a hacer cualquier otra cosa. Su mente es la que se está limitando. Si bien es cierto, no voy a estirar la mano y me va a caer el dinero en la mano. Si yo lo trabajo, si yo me esfuerzo, si yo avanzo, probablemente se lo debo a la salud mental. ¿Por qué? Porque voy a tener una buena autoestima, seguridad, voy a confiar en mis capacidades, voy a querer salir adelante, voy a optimizar recursos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando escuchen a alguna persona que se bloquea o se queda como en ese lugar de, ¿verdad? A veces utilizan frases, por ejemplo, como si nació para maceta, el corredor no pasa, que me parece terrible esa frase, pero es muy común. Bueno, probablemente esa persona se lo ha creído así y detrás de eso hay una salud mental bastante deteriorada. Me parece que por ahí escuché a alguien. Sí, por acá tenemos una consulta. Dice Ellen, ¿cómo lidiar con este embotellamiento si los sistemas que se crean para aumentar la eficiencia nos obligan a hacer muchas mini tareas adicionales a nuestra actividad principal? Me está hablando, me parece como que de la parte laboral, ¿verdad? Como cuando nos piden demasiadas cosas y de repente optimizar no es como lo ideal o no lo más fácil. Me avisa si va por ahí la consulta. Sí, es porque, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando ahora se crean, digamos, que tenemos que entrar a Sicopi y hacer no sé qué, que tenemos que entrar al portal y hacer todos los memos por el portal. Cada una de esas tareas, ¿verdad? Significa una serie de pasos adicionales. Y, y eso es adicional a lo que de verdad nos compete como en un puesto, ¿verdad? Además de que tengo que hacer, qué sé yo, los informes y demás que me toca hacer, tengo que mandar un memo, entonces tengo que hacer un montón de cosas adicionales. Si es que estaba leyendo un estudio recientemente que decía que ese embotamiento o la mayor causa de problemas justamente de salud mental es esa cantidad de mini tareas adicionales que tenemos que hacer ahora por la virtualidad, ¿verdad? De que programar una reunión, hay que hacer la programación, ¿verdad? Ya no es solo decir, bueno, tal y ya se convoca a todo el mundo, sino que hay que hacer la cuestión en Zoom, invitar a todos, hacer los correos y demás, que aunque sea cosas que la gente considera muy sencillas, nos consumen tiempo y nos desvían casi siempre de lo adicional. Esto sin, de lo principal, perdón, esto sin mencionar, ¿verdad? Que la gente cree que como uno está sentado en una compu, tiene todo el tiempo del mundo, entonces que nada le cuesta hacer un memo, que nada le cuesta hacer esto, que nada le cuesta hacer el otro, y al final termina la jornada laboral y no hemos hecho a lo que vinimos a hacer a las 7 de la mañana. Entonces es una sobrecarga adicional que no se está considerando pero que nos pide mayor, que nos exigen para hacer mayor eficiencia, porque si uno no revisa todos los memos que tiene en la plataforma, que tiene tantos memos acumulados, que por qué no me respondió, que la cantidad de correos, que ahora el WhatsApp, ¿verdad? Que la gente cree que uno está pegado al WhatsApp todo el día. Ese montón de cosas, ¿cómo lidia uno? ¿Cómo hace uno para enfrentar que ya está saturado, que como en ese sentido es Ujú. en la cuestión laboral? Ok, perfecto. Gracias por extendernos un poquito más el tema para que nos quede más claro a todos también. Vamos a ver, aquí es algo que yo les digo a mis pacientes porque llega mucho con este motivo de consulta. ¿Podemos con todo? Probablemente sí, o con casi todo. No podemos con todo a la vez. El tema es que si, por ejemplo, para hoy, martes, yo tengo planeado hacer 5 cosas que sé que me van a llevar todo el día, pero resulta que a mi jefe se le ocurre que tengo que planear una reunión o que tengo que hacer algo más por ahí, yo tengo que aprender a ver, a priorizar por dónde inicio, qué hago y además comunicarlo. Porque si yo no lo comunico, entonces la que se está cargando soy yo porque le estoy dando a entender a la jefatura o a los compañeros de trabajo o a quien sea que puedo con todo. Y la mayoría no comunicamos que necesitamos reorganizar las tareas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenía 5 tareas y al final, o al inicio más bien, llegaron y me dijeron, tenés que hacer 2 cosas más, lo comunicamos. Ok, le doy prioridad a esto, pero esto no me va a salir todo hoy. Y empiezo a acomodar. Otra cosa importante que utilizo mucho con los pacientes es, probablemente todo lo que tengas que hacer es importante, pero dentro de lo importante hay urgente. Y a veces queremos meter
todo en el mismo canasto. Si son 5 cosas, organícelo en orden de prioridad. Aunque todo sea importante, no todo va a ser urgente. Estoy segura que no todo es urgente. Y si llega a ser urgente es porque probablemente lo vengo dejando desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, vamos a ver, lo primero es analizar muy bien la función, ¿verdad? Además, complementar con diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque la gente dice, es que en el trabajo estoy muy saturada y cuando llega el fin de semana me acuesto a dormir para descansar y reponer y no descansamos. Entonces, siempre se les dice que en salud mental hay que hacer no muchas cosas, pero las cosas que hago que traigan frutos. Entonces, por ejemplo, descanso el sábado, pero el domingo me voy a correr, por ejemplo, o me voy de paseo, o hago alguna actividad externa que me ayude a botar el estrés de la semana para, como botar, para recargar de alguna manera. Pero tengo que empezar a optimizar las situaciones con las que estoy enfrentando, porque no vamos a poder con todo. ¿Y qué pasa con el ser humano? Que automáticamente es, ay, ahora no puedo y no tengo tiempo y ahora tengo que hacer esto y mi jefe me pidió tal cosa y luego lo otro y ya empezamos a sobrepensar y sobrepensar y sobrepensar y automáticamente el cerebro se bloquea. Si yo me tomo solo 5 minutos para respirar primero y después decir, ok, necesito ahora modificar este plan que yo tenía. Voy a darle prioridad a esto y a esto. Si no puedo sacarlo a otro, tengo una justificación porque me solicitaron más cosas. Si yo veo que es una constante, yo tengo que hablar y tengo que decir que probablemente lo que me están pidiendo es una sobrecarga laboral para mí. ¿Verdad? Yo sé que no es tan fácil. Probablemente muchos estén pensando, suena muy fácil, más hacerlo de repente no es tan sencillo porque tampoco sabemos cómo lo va a tomar la otra persona. Pero tenemos que aprender a comunicarlo, porque si yo me lo callo, la que se enferma soy yo. Si yo me frustro, si yo cargo con demasiado estrés, viene la ansiedad después, viene sintomatología depresiva y mi salud mental se va a ver muy deteriorada. Pero si yo trabajo en organizar tareas, en priorizar tareas, en colocar importante y urgente, y además complemento con actividades para mí fuera del trabajo, ya sea el mismo día o fines de semana, un poquito de ejercicio, meditación, yoga, correr, nadar, bailar, cantar, no sé. Lo que a usted se le ocurra, lo que a usted le quede mejor, lo que más le guste, pero si usted no empieza a meter en su rutina diaria cosas, aunque sean pequeñitas, que le hagan sentir mejor, se va a hacer una acumulación de estrés. Y por eso vivimos en un estrés constante, por eso la gente todo el tiempo anda estresada, ¿verdad? Porque el estrés es parte de la vida, más no debería ser toda mi vida. Ahí hay una diferencia. Puedo lidiar con el estrés, más el estrés no me tiene que consumir. Y si eso está pasando es porque probablemente no estoy organizando tan bien. Y además esto lo trasladamos a la casa. Si hay hijos, que pareja, que lidiar con problemas, enfermedades, etcétera, vivimos en un estrés constante. ¿Y se puede solucionar? Probablemente todo lo que me estresa no se puede solucionar ya. Probablemente conlleve un poquito más de tiempo. Entonces, en resumen, hay que tratar de organizar para ver cómo vamos saliendo. Organiza entre lo bueno, perdón, entre lo urgente y lo importante. Y además apláudase cada cosa que hace. ¿Cuántos de nosotros nos aplaudimos las cosas que hacemos? Probablemente muchos no, ¿verdad? Entonces, porque lo veo como lo tenía que hacer. Ay, entonces tenía que hacer una reunión y no sé qué, y la saqué muy bien, me dijeron que muy bien, me tocaba hacerlo. Sí, pero pude haber hecho el mínimo esfuerzo y lo hice bien. Me esforcé porque esa reunión saliera bien. Me esforcé porque tenía que hacer una presentación y la hice muy bien. Apláudese porque lo está haciendo bien. Apréndase a reconocer las cosas buenas que usted está haciendo para que su cerebro sienta gratificación. Y no solo con comida, que sé que muchos lo hacemos así, ¿verdad? De repente, entonces me permito tal cosa, me permito tal otra. De vez en cuando está bien, pero aprenda a gratificarse de diferentes maneras para que su cerebro empiece a compensar. No es de la noche a la mañana, pero hay que trabajarlo. Y si pueden asistir a terapia, si ya el estrés es mucho o la ansiedad es mucha, eso les va a ayudar un montón también. ¿Ok? No sé si hay alguien más por ahí. Por el momento, eso sería. Ok. Bueno, continuamos entonces, como les iba diciendo, problemas económicos y pobreza tiene que ver más con el tema mental, porque además vienen las deudas. Esto es importantísimo. Una persona que su salud mental se ve deteriorada es una persona que suele caer en deudas más fácilmente que otras. Tiene toda la relación también. Creo que todo lo puedo solucionar, que me la voy a jugar, que voy a sacar, a tapar un huequito con otro y qué sé yo, ¿verdad? Entonces viene todo el tema de esto de préstamos y deudas y demás, porque probablemente no sé gestionar y muchas veces puedo incluso caer en deudas por un tema emocional porque de repente estoy muy emocionado y me fui a comprar, no sé, todo el menaje nuevo de la casa, ¿verdad? Cuando de repente no lo necesitaba. Entonces podríamos caer en excesos y eso conlleva deudas, conlleva pobreza, problemas económicos, todo va de la mano. Conflictos familiares, como lo hemos venido diciendo, que esto también tiene que ver con los problemas de pareja, dificultad para comunicar, dificultad para llegar a acuerdos en pareja, los límites, respeto, comunicación. Las adicciones también es una consecuencia de mala salud mental. Nadie que esté bien, difícilmente alguien que esté bien
tenga una buena salud mental, va a caer en una adicción. Ahí hay un trasfondo, ¿verdad? Que hay que analizar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Puede ser, y esto me lo decían un día, puede ser que una persona en una fiesta quiera probar alguna sustancia, ¿verdad? Pero eso no lo hace una persona adicta y eso es diferente. Entonces, puede ser que lo experimentó, pero después analizó y dijo, mira, por aquí yo mejor no me meto. O incluso ni la probó y dijo, no, mejor por acá no, porque sé que esto me va a traer una consecuencia. Una persona con depresión, con ansiedad, con baja autoestima, con inseguridad, va a caer en esa adicción. Muy probablemente va a caer. Y eso es una bolita de nieve que ya sabemos cómo termina, ¿verdad? Y ausentismo también a nivel escolar, perdón, y a nivel laboral. Empezamos a incapacitarnos, problemas, contracturas, enfermedades, padecimientos, ansiedad constante y empezábamos a ausentarnos del trabajo, porque estamos huyendo en lugar de solucionar, ¿verdad? Y no solo del trabajo, sino de la vida en general. Empezamos a huir de las situaciones en lugar de enfrentar situaciones. Y esto es importantísimo. La salud mental le ayuda a usted a decir, solucionemos, enfrentemos, que a veces hay discusiones difíciles, sí, pero son necesarias. Que a veces tenemos que tener ahí como confrontamientos o situaciones que no me gustaría tener, a veces son necesarias, a veces no lo son. Por eso les decía que aprendamos a elegir y a escoger esas batallas. Ujú. Bueno, consejos, ¿verdad? Que podemos ir haciendo a nivel general, por supuesto, esto siempre me gusta recalcarlo, estas recomendaciones que yo les traigo son a nivel general porque cada persona pasa situaciones diferentes. Si usted ve que hay algo más que le está rebasando, algo más que lo está haciendo sentir mal, que ya incluso probó un poco con esto que les voy a mencionar y no ha resultado, probablemente haya que trabajar algún otro tema en terapia psicológica. Entonces, bueno, reconozca sus emociones y sentimientos, ¿verdad? Veníamos hablando desde el inicio que hay que aprender a reconocer y a veces hasta esto nos cuesta un montón. ¿Cuántos no hemos utilizado la palabra? Es que me siento extraño, es que me siento raro hoy, es que me siento como, no sé, como incómodo, ¿verdad? Muchos probablemente, hoy ando como, me levanté con el pie izquierdo por ahí. Bueno, resulta que ese pie izquierdo o ese raro o ese incómodo responde a una emoción. Estoy segura que responde a una emoción. Lo que pasa es que a veces no la identificamos tan fácilmente, porque yo digo, mira, enojada tal vez no estoy, pero ¿será que estoy un poco ansiosa? O tengo un poco de frustración por algo que dejé pendiente, pero tal vez no le quiero colocar el nombre, ¿verdad? Puede ser una, porque no quiero englobarlo, o dos, porque son tantas cosas que no sé dónde acomodarle. Entonces, aquí otra recomendación que yo doy en terapia mucho es busquen en internet el círculo de las emociones. Así les va a salir, tal cual, y van a ver un montón de imágenes. Hay muchos, sin embargo, busquen el que trae en el centro las emociones universales y luego vienen como características. ¿Por qué? Porque acá las emociones universales, básicamente felicidad, tristeza, enojo, asco, miedo, ¿verdad? Por ahí andan. Creo que se me escapa una en este momento. Frustración, me parece, o ansiedad, perdón. Y después vienen como las características y a veces yo no logro ubicarlo en este centro, pero resulta que, no sé, se me ocurre que me voy a incomodidad y resulta que incomodidad pertenece a ansiedad. Entonces ya yo logro identificar incomodidad, entonces me vengo a la emoción que corresponde. Y así con cada una de las emociones. El círculo de las emociones nos ayuda un montón, no lo vamos a aprender de memoria, es mentira, o muy difícil, a menos de que alguien tenga una capacidad extraordinaria, pero nos va a ayudar como una herramienta a decir, hoy que no sé ponerle un nombre a lo que siento, recurro al círculo y digo, ah, mira, parece que ando como con esta y esta característica. Aquí probablemente nos vamos, ¿verdad? Entonces puede ser ansiedad, puede ser miedo, puede ser ¿verdad? Un montón de cosas. Entonces eso nos ayuda más a reconocer primero la emoción. Y una vez que yo la reconozco, aprendo a soltarla, aprendo a externarla, ya sea dibujando, cantando, bailando, rompiendo un papel, escribiendo, que escribir es terapéutico y ayuda un montón. Saquemos la emoción. O me voy a correr y entonces ahí en el corre suelto el enojo. O no sé, ¿verdad? Hablo con la persona con la que me siento cómodo, etcétera. Pero saquemos lo que me está pasando, no lo acumulemos, no lo guardemos. Desarrollo un significado y propósito de vida. Sé que esto es difícil y a veces los pacientes me dicen, yo no sé para dónde voy. Ahora, entonces cuando esto me lo dicen, yo les digo, ok, pero sí sabe para dónde no quiere ir. Bueno, sí, no quiero esto, no quiero esto. Bueno, ya sabemos que ahí no, ya descartamos una parte del proceso. Ahora hay que ir buscando más. Ahora, cuando hablo de propósito, no es como que yo diga, mira, es que me quiero casar, quiero ser mamá, quiero tener un carro, una casa, qué sé yo. Pueden ser los anhelos de algunas personas, no necesariamente van a ser los míos. De repente yo digo, a mí me gusta vivir la vida más tranquila y yo vivo el día a día. Me gustaría tener estabilidad económica, disfrutar de algunas vacaciones, hacer diferentes actividades, pero no es algo que yo tenga como un norte claro. Entonces, vaya trabajando en su día a día, vaya experimentando cosas que le gustan.
pero encuentre el para qué, no solo el por qué. Mantenga una actitud positiva ante la vida. Y cuando digo actitud positiva, no quiero que me confundan, no quiero que hablemos del falso positivismo que hoy existe, ¿verdad? De que todo va a estar bien, todo está bajo control, todo tiene una explicación del por qué. No. Cuando hablo de actitud positiva, es trate de buscar algo bueno dentro de lo que le está sucediendo. Pero van a haber tristezas, van a haber enojos, van a haber desilusiones, van a haber frustraciones, van a haber un montón de situaciones que lastimosamente nos va a tocar pasar y que no son satisfactorias. Pero eso no quiere decir que algo puedo aprender de esa experiencia. O tampoco quiere decir que yo todo el tiempo digo, ah, mira, hoy me levanté, yo creo que me va a atropellar un carro. O yo creo que hoy me voy a ir terriblemente mal en el trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué anteponer esa situación o esa actitud negativa? A eso me refiero con actitud positiva. Trate de ver qué le va ofreciendo la vida. Gestione lo mejor. No crea que todo es perfecto. Utilice técnicas de respiración y relajación corporal, esto particularmente cuando haya mucha ansiedad, respiración profunda. Inhalamos por la nariz, sostenemos aire, exhalamos por la boca de manera constante. Practique la gratitud. Y cuando digo gratitud, no solo a un ser supremo, porque probablemente alguno o muchos de los que están por ahí no practiquen una religión y eso está bien, ¿verdad? Cada quien con sus creencias y eso está perfecto. Pero cuando hablamos de gratitud, es gratitud a la vida. Hoy me pude levantar. Hoy estoy comiendo, hoy tengo un desayuno, tengo un almuerzo. ¿Cuántas personas no lo tienen? Hoy estoy trabajando, hoy me sentí bien, hoy me reconocieron tal cosa, ¿verdad? Practique la gratitud en general hacia las personas, hacia ese ser supremo si es que lo cree, hacia usted mismo, a la vida, al universo, a lo que usted crea, practíquelo. Y eso le ayuda a cambiar su perspectiva. Realice ejercicio y actividades que le gusten. Es importantísimo. Y cuando digo ejercicio, no nos vamos a meter al gimnasio si no nos gusta, pero salgo a caminar o me gusta bailar, o me gusta nadar, lo que a usted le guste, pero practique algo que le ayude a acelerar su metabolismo y su organismo, porque eso ayuda a soltar en el cerebro endorfinas, oxitocina, serotonina y todas las sustancias que les mencioné, perdón, al principio. Desarrolla habilidades para enfrentar problemas de inteligencia emocional. Recordemos que la inteligencia emocional es la capacidad de manejar nuestras emociones de acuerdo a las situaciones. Tiene que ver con la salud mental, básicamente lo que hemos venido explicando. Y por último, que no debería ser lo último, busque ayuda si lo necesita. Si usted ve que puede gestionar sus temas, si usted no tiene ningún problema, continúe, por ahí va bien. Pero si usted ve o identifica que hay alguna situación que sí le está rebasando, es señal clara de que hay que buscar ayuda. Un psicólogo le puede ayudar a gestionar mejor eso, a orientar. Recordemos que nosotros no cambiamos a nadie, no tenemos una varita mágica. No, orientamos, recomendamos, explicamos lo que podría estar pasando. Tenemos el conocimiento en función a la teoría y la práctica de cómo orientar a una persona en diferentes situaciones y de encontrar ahí adentro, ¿verdad? Un poquito de a qué se debe todo eso que usted está enfrentando o viviendo. Pero no tenemos varitas mágicas, así que no pretendan ir a una, dos, ni a tres sesiones de psicología y decir, me curé, porque además no curamos tampoco. Y por último, ¿cuándo deberíamos de buscar ayuda o tratamiento? Porque esto me lo preguntan mucho, ¿cómo saber si tengo que ir al psicólogo o cómo saber si tengo que ir al psiquiatra? Por ejemplo, me lo preguntan también. Cambios en la alimentación y horarios de sueño de manera constante. No quiere decir que yo llevo 2 días y que no como bien porque es que tengo una indigestión estomacal y eso ya es una señal. No, tiene que ser constante. Dejo de comer, estoy pensando muchas cosas, estoy muy angustiado, no puedo dormir bien, no 2 días ni una semana. Tengo tiempo en esto, como que no logro dormir bien, como que hay muchas pesadillas, como que tengo un sueño intermitente, como que mi cerebro todo el tiempo está sobrepensando, ¿verdad? Esa es una señal. Incapacidad para afrontar problemas de la vida cotidiana. Situaciones que antes usted lograba manejar muy bien y ahora todo se le está haciendo un mundo. Ahora no logra salir con eso. Es otra señal. Sensación de desconexión o retiro de actividades normales. Que esta semana esté muy cansada porque tuve mucho trabajo y no quiere ir a nadar. O que cancelé un plan con los amigos porque iban a ir a un bar y yo hoy no tengo como tanta intención de ir a un bar. Me hubiera gustado más un café, pero prefiero quedarme en casa. Tampoco tiene nada malo. Es si es constante. Ansiedad excesiva, ¿verdad? Que como les dije al inicio es un tema que está muy en auge. Tristeza, depresión o apatías prolongadas. Estar triste es normal, recordemos que la tristeza es una emoción. O yo puede ser que no me levante como con las pilas al 100 y hoy ando como un poquillo triste, nostálgica, etcétera. Pero no debería ser una constante, ¿verdad? Cuando es una constante ya hablamos de una tristeza prolongada y probablemente síntomas depresivos. Pensamientos, ¿por qué? Y esto es importante aclararlo, perdón, porque ¿cuántos no utilizan el término es que ando depre hoy o 2 días? Pero eso no es estar depre, eso no es tener depresión. La depresión conlleva
un montón de cosas más. Pensamientos o declaraciones sobre suicidio o daños a otros, activo o pasivo. Esto es importantísimo. En nuestro país la tasa de suicidio está muy alta, muy, muy alta. Que no sale siempre en las noticias o que no lo vemos siempre, probablemente, pero el suicidio es muy alto. O por lo menos, y mucho más alto el intento de suicidio, ¿verdad? Que al final no se consuma. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero con pasivo o activo? Que no es lo mismo cuando yo digo, mira, si yo quiero acabar con mi vida, ya mi vida no tiene un sentido, ¿para qué vivir? Etcétera, etcétera. A que yo de repente diga, estoy cansado de la vida. Tal vez, si yo no estuviera aquí, tal vez estaría mejor. No estoy diciendo que me quiero matar, pero estoy pensando de una manera que podría llegar a suceder. Ahora, hacer un comentario como esto no es un síntoma de alarma, ¿verdad? Hay que analizar diferentes factores. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿Será que acaba de terminar una relación de pareja? ¿Está enfrentando un duelo de algún familiar? ¿Lo despidieron del trabajo? ¿Qué sé yo? ¿Verdad? Pero tenemos que tener cuidado porque no podemos normalizar los pensamientos de suicidio. No está bien. La gente cree que hay mucho mito alrededor del suicidio y la gente cree que quien lo dice no lo hace. Eso es mentira. 9 de cada 10 personas lo dijeron antes de hacerlo. Y no por llamar la atención, sino por buscar de alguna manera quién podía rescatarlos. Y muchos lo intentaron, no lo lograron, y muchos otros lastimosamente sí. Abuso de sustancias, cambios extremos de humor, pero extremos, que yo diga, mira, estoy aquí súper bien trabajando y no sé, se me apagó la computadora y yo dije hasta lo que me iba a morir, porque entonces me enojé demasiado y entonces me salí de mis casillas. ¿Era para tanto? No, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Y entonces de repente me pongo a llorar muy triste, muy angustiado, etc. Tal vez no tenía por qué, ¿verdad? No es que llorar está mal, está súper bien llorar, pero no es lo mismo como atacarme a llorar por alguna situación que no me salga y entonces ya después se me pasa y luego otra vez estoy bien y luego, ¿verdad? Si hay cambios muy marcados en el estado de ánimo, probablemente algo no esté tan bien. Y no necesariamente hay una bipolaridad, porque sé que muchos lo deben de estar pensando porque es un término que se utiliza muy comúnmente. No necesariamente un cambio en el estado de humor, de emoción, es una bipolaridad, eso no lo es. Ira excesiva, hostilidad o comportamiento violento. No se justifica ninguna. No hay cómo justificar por más enojo, por más frustración, por más tristeza. Recordemos, no controlamos ni pensamiento ni emoción. La conducta sí. Ok, bueno, esto es lo que les traía para el día de hoy.